Un avión comercial en pleno vuelo, una explosión mortal y una historia llena de misterio, política y controversia. El 6 de octubre de 1976, el vuelo 455 de Cubana de Aviación se convirtió en una de las tragedias aéreas más impactantes de la historia. Pero detrás de esta explosión hay preguntas sin respuestas, acusaciones cruzadas y una verdad que aún se debate. Hoy vamos a analizar todos los hechos del vuelo 455 de Cubana de Aviación. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Y por qué este caso sigue siendo un tema tan sensible décadas después? Pero para entender esta tragedia, primero debemos conocer cómo se desarrolló este fatídico vuelo. Era el 6 de octubre de 1976. Un avión Douglas C-8 de Cubana de Aviación, identificado con el vuelo 455, se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional Sewell en Barbados. Su destino final era La Habana, pero primero harían una parada en Jamaica y Trinidad y Tobago. A bordo viajaban 73 personas, 48 pasajeros, 25 miembros de la tripulación y el personal técnico. Entre los pasajeros, habían 25 miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Ellos acababan de ganar varias medallas en un torneo en Venezuela. El avión despegó a las 12:23 del mediodía. Todo parecía normal, hasta que minutos después, todo cambió por completo. A las 12:27, cuando el avión había alcanzado los 5.000 metros de altitud, se recibió una transmisión de emergencia. El capitán Wilfredo Pérez gritó por la radio: «Tenemos una explosión a bordo. Pedimos regresar de inmediato». Pero no hubo tiempo. 10 segundos después, una explosión sacudió el avión. El avión comenzó a perder el control. El capitán intentó desesperadamente regresar al aeropuerto, pero el fuego se extendió rápidamente. Con los motores fallando, el avión cayó en picada hacia el Mar Caribe. A las 12:30, el vuelo 455 impactó con el agua y solo estaban a 8 kilómetros de la costa de Barbados. No hubo sobrevivientes. Los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar del accidente, pero solo encontraron parte del fuselaje flotando y algunos cuerpos de las víctimas. En cuestión de minutos, el vuelo 455 había sido destruido. Después de la tragedia, la pregunta era: ¿qué desató la explosión? ¿Fue un accidente o fue un ataque planeado? Desde el primer momento, los investigadores sospecharon que se trataba de un atentado. Testigos en tierra afirmaron haber visto el avión envuelto en llamas antes de caer, lo que descartaba una falla mecánica. Pero el hallazgo clave llegó cuando los buzos recuperaron parte del fuselaje. El análisis reveló restos de explosivos y la hipótesis de un atentado se confirmaba. El gobierno cubano reaccionó de inmediato, acusando a grupos anticastristas de estar detrás del ataque. Y aquí es donde la historia tomó un giro aún más polémico. Desde los años 60, organizaciones opositoras al régimen de Fidel, muchas con sede en Estados Unidos, habían realizado atentados contra intereses cubanos. Según Cuba, el vuelo 455 fue el blanco de uno de estos ataques. Pocos días después del atentado, dos ciudadanos venezolanos, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, fueron arrestados en Trinidad y Tobago. Se descubrió que ambos habían abordado el vuelo en Caracas, pero se bajaron en Barbados. Ellos fueron las últimas personas que entraron al compartimiento de equipaje del avión antes del despegue. Después de ser interrogados, confesaron que colocaron 2 explosivos a bordo. Pero, ¿quién los contrató? Aquí entra en escena un nombre clave: Luis Posada Carriles,
un ex agente de la CIA y un fiel opositor del gobierno cubano. Según las investigaciones, Posada Carriles, junto con otro exiliado cubano, Orlando Bosch, habían organizado el ataque desde Venezuela. La versión oficial decía que el atentado fue un ataque terrorista contra Cuba, pero no todos estaban convencidos. Aquí es donde aparece una teoría aún más polémica. Sugieren que la CIA pudo haber tenido conocimiento antes de que el ataque ocurriera. Y aunque Estados Unidos oficialmente informó que no tenían nada que ver con lo que había pasado con el vuelo 455, muchos creen que ellos se hicieron de la vista gorda con este atentado. Por otro lado, los grupos exiliados en Miami defendieron a Posada, Carriles y Bosch, afirmando que no habían pruebas concluyentes de su participación en ese atentado. En 1985, Posada Carriles escapó de prisión en Venezuela y más tarde fue protegido en Estados Unidos. Orlando Bosch también vivió en Miami hasta su muerte, sin enfrentar condenas en relación con el caso. Así que mientras Fidel Castro y Cuba aseguraban que esto había sido un atentado financiado por Estados Unidos, otros argumentaban que no habían evidencias sólidas que relacionaran a Posada Carriles con el caso. El gobierno cubano declaró luto nacional y denunció el ataque como un crimen de guerra. Fidel Castro dio un discurso acusando directamente a Estados Unidos de proteger a los responsables y de permitir el terrorismo contra Cuba. Por otro lado, en Washington la respuesta fue más ambigua. Aunque el gobierno de Gerald Ford condenó el ataque, nunca reconoció que se trató de un acto de terrorismo organizado. Décadas después, documentos desclasificados revelaron que la CIA tenía información sobre posibles ataques de grupos anticastristas, pero que nunca tomó medidas para prevenirlos. Esto aumentó aún más la sospecha de que el ataque pudo haberse evitado. Años después, en 1997, Luis Posada Carriles fue arrestado en Panamá con explosivos, supuestamente para atentar contra Fidel Castro. Sin embargo, en 2005 logró refugiarse en Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte en 2018, sin ser extraditado a Cuba o a Venezuela. Y esto complicó más el asunto entre Cuba y Estados Unidos. Mientras La Habana pedía justicia, Washington nunca condenó a Posada Carriles. Para los exiliados cubanos en Miami, él era un luchador por la libertad, pero para Cuba, él era un terrorista impune. Hoy, el vuelo 455 sigue siendo un tema de memoria y reclamo de justicia. Cada año en Cuba se realizan homenajes a las víctimas, mientras que en el exilio, algunos siguen defendiendo la idea de que fue una operación justificada contra el régimen de Fidel Castro. A casi 50 años de esta tragedia, las heridas no han cerrado. El caso sigue dividiendo opiniones y el debate sobre quiénes realmente fueron los responsables sigue abierto. Si has escuchado otras teorías acerca de lo que pasó con el vuelo 455 de Cubana de Aviación, te invito a que lo compartas conmigo en la caja de comentarios y juntos vamos a debatir las ideas y las teorías que se han presentado sobre este caso.